Muy buenas tardes a todos y todas y quienes nos acompañan en este cuarto webinar del ciclo Cooperación Internacional como Estrategia para la Integración y Desarrollo Sostenible, hoy con la consigna Nueva Gobernanza Global Local. Como presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur e Integración Regional del Senado de la Provincia de Buenos Aires, quiero agradecerles nuevamente, en nombre de las senadoras, los senadores que integran la comisión, a los más de 1.300 inscriptos que nos han acompañado en distintas etapas de este ciclo. Hoy es la cuarta y última de este ciclo. Son ellos y las más de 600 instituciones y de 30 países que representan quienes motivan a continuar en este camino que hemos emprendido. Hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos, que está presente en cualquier agenda de gobierno de todos los niveles y que tiene una actualidad central como es la gobernanza, que a partir de esta pandemia nos ha llevado a avanzar a pasos agigantados en la articulación entre esfuerzos globales y los impactos globales. Sería imposible de abordar integralmente algunas problemáticas tan complejas como lo son la migración en sus diferentes situaciones, la cooperación, el desarrollo humano local como facilitador del empoderamiento territorial, sin una gobernanza de abajo hacia arriba, que sea permeable de los procesos globales. Es justamente esta cualidad, la de ser receptivas a los procesos globales, la que le va a permitir a las comunidades y a los gobiernos locales incorporar las innovaciones en capital social e institucional y el surgimiento de espacios locales socialmente innovadores. Esta nueva gobernanza que solo será posible si el diseño y la ejecución de políticas públicas se basa en una mayor rendición de cuentas, una mayor transparencia y reparto de competencias. Y en este marco son los territorios y las comunidades locales quienes mejores posibilidades tienen de ser los garantes del interés común. En este ciclo de conferencias hemos hecho referencia en muchas oportunidades a la acción de las Naciones Unidas y de sus agencias en la atención de la emergencia global que supone la pandemia, y es un rol fundamental para afrontar los desafíos que supone la nueva normalidad. Y ha sido precisamente la ONU quien ha dado los primeros pasos en lo que hace a la participación de la sociedad civil global, a través de su Consejo Económico Social, que actualmente mantiene una red de 2.100 organizaciones no gubernamentales de desarrollo para hacer esa participación posible. En los hechos fue la primera cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, la que puso un cambio en lo que hoy vemos como el modelo de toma de decisiones desde la gobernanza global local, reconociendo la necesidad de incorporar a la sociedad civil como parte esencial del objetivo de desarrollo sostenible. Esa agenda actualizada es hoy una guía para todos los gobiernos del mundo. La hemos mencionado muchas veces en este ciclo, y es la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue ese cambio de paradigma en la gobernanza global lo que dio lugar a hitos como la participación de organizaciones de la sociedad civil en foros, cumbres vinculados a los procesos de desarrollo humano local, organizados por las Naciones Unidas, tales como la Conferencia de Desarrollo Sostenible y la Conferencia Mundial de Mujeres. También desde el PNUD, quienes nos han acompañado en este ciclo, se gestó el enfoque integral de la gobernabilidad local y el desarrollo local, como un medio a través del cual PNUD trata de facilitar que los procesos de desarrollo territorial se dirijan desde el nivel local y empoderen a los actores locales, permitan procesos participativos y estimulen la inclusión tanto social como económica. Todos estos conceptos, herramientas y estrategias, quienes hoy nos acompañan desde su experticia y su solidez académica y su trayectoria profesional, nos ayudarán a comprender mejor y a incorporar en nuestra tarea diaria. Quiero agradecer a los expositores, quiero agradecer
a todos los participantes, en especial a los senadores y senadoras, como dije en un principio, y a los diputados y diputadas. Agradecer al vicepresidente de nuestra comisión, el senador Emiliano Reparaza, al secretario general Gervasio Bozano, a la senadora Gabriela de María, con asistencia perfecta en estos cuatro webinars, a la senadora Becar Varela. Hoy también tenemos a Rosario Castañet, agradecido por la participación, a Débora Giorgi nuevamente, que nos ha acompañado en el anterior, a la diputada María Elena Torresi, y a Mercedes Rivera Guanzart, de la Embajada de Alemania. Así que no me quiero olvidar de nadie, pero a medida que vayamos viendo quienes están participando, les vamos a ir agradeciendo, pero les agradecemos a todos por el interés que han tenido durante todo este ciclo y que siguen teniendo hoy para acompañándonos. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este cuarto webinar, Nueva Gobernanza Global Local, y vamos a escuchar en primer lugar al doctor Daniel Carabacuore, quien es el presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local. Antes de decirle que Daniel es doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén, España, director de la Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, donde es director de la Maestría de Gobierno Local, es investigador senior del Instituto de Gerencia Pública y Servicios Comunitarios de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Estados Unidos, director académico de la Escuela de Gobierno Local adscripta a la Asociación de Municipios de Chile, director de la Red Iberoamericana de Universidades y Centros Académicos Municipalistas y asesor en el municipio de Florencio Varela desde el año 2003 hasta el presente. En el ámbito docente es profesor invitado del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid de España, profesor de maestrías y doctorado en las Universidades Nacionales del Nordeste, de Quilmes y de 3 de Febrero, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Gastón Dachari, Flaxo Argentina, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España y la Universidad Autónoma de Chile. Ha publicado 11 libros, 31 capítulos de libros y 35 artículos en su especialidad. Bienvenido, Daniel, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a Adrián, senador Santarelli, pero bueno, para mí es un querido amigo que es Adrián. Buenas tardes a todos, a todas. A Nahuel, que hemos trabajado ya por tantos años, además de ser amigos. Veo entre el público a gente que no escarmienta, como exalumnos míos. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación. Agradecer al Senado de la provincia por poder estar presente como un no experto en temas de cooperación internacional. Solamente yo trato de ser un buen investigador sobre temas municipales, que es lo que yo desarrollo hace más de 25 años, y algunos apuntes un poco en función de los temas de este ciclo de conferencias. Bueno, lo primero es hablar de cómo va a ser la nueva normalidad. Para los que me conozcan, saben que forma parte de mi carácter ser bastante pesimista en general. Y yo creo que la nueva normalidad para los municipios, yo básicamente voy a hablar de los municipios de América Latina en general, que es el área yo básicamente trabajo sistemas municipales comparados, esa es mi línea de investigación ya hace muchos años. ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad, digamos, ¿no? Que es el subtítulo de este seminario. Indiscutiblemente la primera, un contexto para el desarrollo de la vida municipal, va a ser la contracción económica, ¿no? Con altibajos. Ayer veía estadísticas, digamos,
de países, aún países centrales, ¿no? Que están perdiendo más de 15 puntos del producto, digamos, por efectos de la pandemia, digamos, ¿no? O sea que la contracción económica va a ser un tema a resolver. Y esto, que muchas veces puede parecer parte de las frías estadísticas de la economía, va a tener un correlato sobre personas reales y sobre la actividad real de las personas. Todos vamos a hacer, en toda América Latina en particular, en muchas partes del mundo, pero digo, en nuestra América vamos a ser todos más pobres, digamos. El segundo tema, claramente asociado a esto, es el aumento de la pobreza, digamos, ¿no? En un continente que ya era el continente más desigual y más inequitativo, digamos, ¿no? Y esto va a agravar la situación, todo lo hemos visto, que los grupos más castigados serán los grupos que, por ejemplo, vivían dentro de la economía informal, ¿no? Y esta ha sido una preocupación a lo largo de toda la pandemia. El tercero es un continente que seguramente en el continente más violento del mundo es un potencial incremento de la violencia asociado justamente a la extensión de la pobreza. También en muchos países, quizás nosotros no lo dimensionamos tanto, porque nosotros somos más bien país receptor de migraciones, pero va a ser, digamos, la propia crisis de muchas economías y los problemas sociales va a generar un problema migratorio, ¿no? Y otra vez un ciclo de expulsión de migraciones hacia el centro, digamos, hacia las áreas centrales, ¿no? De las áreas rurales a las áreas urbanas, y después de las migraciones entre países. En un continente que en los últimos años viene incrementando los flujos migratorios entre los propios países de América Latina, digamos, y obviamente, y lo sabemos por las políticas, también, sobre todo en Centroamérica, hacia los Estados Unidos. Yo creo que viene un ciclo de presión sobre las instituciones democráticas en toda América Latina, lo estamos viendo por distintas vías, por distintas razones, pero en cualquier caso hay una presión sobre las instituciones democráticas que no creo que sea un dato menor a tomar en consideración. Hay también cosas que son muy profundas, que hacen a la vida más social, no solamente a esta vida más institucional, como por ejemplo, que son una crisis, pero que pueden ser una gran oportunidad. Por ejemplo, en la nueva sociedad seguramente vamos a ver una aceleración de la digitalización en muchos procesos sociales que ocurren, ¿no? Ya, si no fuera, si esta conferencia Adrián la hubiera pensado cuando asumió, hubiéramos estado todos sentados en alguno de los salones, hermosos salones que tiene el Senado de la provincia en La Planta, hubiéramos, en vez de ser 200 personas, hubiéramos sido 30, digamos, y hubiéramos cumplido más o menos la misma dinámica. Hoy tomamos totalmente natural, ¿no? Ni yo vivo ni donde vivía, ni estoy comunicado como donde estábamos, y sin embargo estamos accediendo a un espacio que hace 5 o 6 meses no hubiéramos ni pensado que iba a existir. Tan siquiera no conocíamos ni la plataforma Zoom, ¿no? Esto creo que uno de los problemas que también puede traer es que mientras un grupo, digamos, entre los que estamos favorecidos, que somos nosotros, podemos acceder a estos mecanismos, hay un grupo de la sociedad donde la brecha digital y la brecha educativa puede ser aún peor, digamos. Y esa inequidad económica en el continente más inequitativo, digamos, se puede ensanchar
si no tomamos, ¿sí?, unas políticas muy adecuadas. Y por último, yo creo que la nueva normalidad, y lo voy a tratar de explicar, pero creo que hay un cambio en los patrones de consumo y de comercialización. O sea, cómo nosotros consumimos bienes en nuestra sociedad, ¿sí?, y cómo compramos, digamos, cómo va a ser la comercialización de esos productos. Esto en el mundo desarrollado, el cambio no va a ser tan abrupto, porque finalmente son 40 años de acumulación capitalista en materia tecnológica que hacen posible esto. Pero para un continente como el nuestro, en el mundo subdesarrollado, todas estas son prácticas que solamente tenía un pequeño grupo de la población, y el aislamiento, o la cuarentena, como la quieran llamar, en los distintos países de América Latina ha potenciado todas estas herramientas. Y entonces vamos a tener que poner en discusión muchas de estas cuestiones, ¿no? O sea, desde el comercio digital, el uso de los servicios logísticos, las aplicaciones por el cual uno encarga, no sería mi caso viviendo en un área rural como vivo, pero digo, llamando a alguna de las aplicaciones para traer comida a la casa, cuestiones que tienen que ver con un cambio, ¿sí? Entonces, la nueva normalidad tiene un conjunto de situaciones tristes que tienen que ver con un achicamiento de la economía, con un incremento de la pobreza, pero también genera unas oportunidades. Y yo creo que lo que falta empezar a discutir es cómo vamos a transformar todo este contexto negativo en nuevas oportunidades. Y esto exige también una nueva agenda desde los gobiernos locales, digo, que es un poco lo que yo puedo más ayudar a todos a explorar. Una pregunta que sería muy larga a contestar, y aquí la persona que es el que más sabe es Nahuel sobre los temas, así que trataré de ser lo más breve posible, tiene que ver con cómo ha sido la respuesta, o mejor dicho, cómo ha sido la gobernanza involucrada a los niveles subnacionales y en particular a los municipios en América Latina. Para dar una respuesta, buena parte de los que estamos aquí somos argentinos. He visto que hay gente de otros lugares, pero en general la respuesta aquí ha sido sorprendentemente eficaz. Por una vez, digamos, funcionaron las relaciones intergubernamentales de manera positiva, digamos, por las razones que sean, digamos. Es decir, si ha sido la convergencia, yo creo que hay mucho de convergencia ante la incertidumbre, digamos, en nuestras relaciones intergubernamentales. La incertidumbre de la pandemia ha ayudado en nuestro sistema a ordenar, digamos, de manera transversal, más allá de las fracciones políticas, digamos, una respuesta más o menos organizada. Pero no ha sido la tónica en América Latina. La gobernanza del sistema municipal en América Latina hemos visto desde, no sé, cosas impensables, como una conferencia de prensa en Chile, donde estaba hablando el ministro del Interior y el presidente de la Asociación de Municipalidades se dijo esto no es así, y se dio media vuelta y se fue, digamos, a ese nivel de pelea, digamos, transversal a los partidos, porque el ministro de Gobierno y el presidente de la Asociación de Municipalidades eran del mismo partido, ¿no? Estoy hablando de cómo responde el sistema municipal en Brasil, donde los gobernadores desarrollan sus propias políticas, más allá de los mandatos del nivel federal. Algo parecido pasó en México, donde los alcaldes y muchos gobernadores de los estados tomaron decisiones frente a la demora del presidente López Obrador de actuar en función de la pandemia. Digamos, o sea, aquí no ha funcionado del todo bien. Y yo creo que esto tiene que ver con cierta crisis, que yo lo he escrito bastante, que es cierta crisis madurativa de los sistemas municipales creados a la luz de la transición democrática, digamos, ¿no? O sea,
nuestros países atravesaron durante todos los años 80 y en parte de los 90, veo amigos, por ejemplo, acá de El Salvador, atravesaron después de las guerras civiles un proceso de transición democrática, ese sistema municipal en muchos lugares está un poco vacío de respuestas, digamos, ¿no? Y de respuestas, donde en algunos municipios se dan muy buenas respuestas y en otros municipios un poco una inercia del pasado, digamos, ¿no? Y entonces eso también va a ser importante para pensar un poco el futuro de este mundo. Yo creo, apuntando algunas cuestiones, una de las grandes necesidades del mundo post-pandemia, en términos de la gobernanza, es la necesidad de políticas más creativas. Uno ve lo digo con dolor, porque yo me dedico a esto, qué pocas respuestas creativas que hay a los temas, a muchos temas de la agenda, digamos, ¿no? Desde los gobiernos locales. Y lo peor es que hay muchas políticas que están desarrolladas, que existen, y sin embargo no se ponen en marcha. Y uno se pregunta por qué, si es que no se conocen, no sé, la semana que viene en Findel vamos a hacer un seminario sobre agencias de desarrollo local. Es un instrumento hiperprobado en el mundo, positivamente probado en el mundo. En la Argentina, por supuesto que existen, hay agencias de desarrollo local que tienen 30 años, digamos. Pero son 40 en el país. Y nosotros tenemos más de 2.300 gobiernos locales. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿No? Y uno hoy me escribía a mi chat, un concejal de un municipio, me dice, ¿y por qué la gente se queja? Y bueno, y la pregunta es, bueno, ¿qué instrumentos creó el municipio para escuchar a los ciudadanos? ¿No? Y digo, o sea, todo el tiempo hay una pobreza, y no lo quiero asignar a un partido político o al otro, porque digo, es en general en América Latina, que hay como pobreza de agendas, ¿no? Y muchos se creen muy piolas porque ponen una aplicación en el teléfono, o ponen unas cámaras o Wi-Fi en la plaza del pueblo, y se piensan que con eso ha llegado la modernidad a los sistemas municipales. Y la realidad es que hay mucha política, hay muchos instrumentos de política que están antes que todas estas cuestiones tecnológicas, que tienen que ver con el diseño de la política pública. Entonces yo creo que hay mucha pobreza en esa materia. Yo creo que también hay que trabajar mucho más en la nueva etapa en políticas sociales más inteligentes, ¿no? ¿Qué quiero decir con políticas sociales más inteligentes? Hay una tendencia a simplificar a la persona pobre, ¿no? Hay pobrezas de distintas situaciones, hay pobrezas económicas, hay pobrezas originadas en el bajo nivel educativo, hay pobrezas vinculadas a la... Y, por ejemplo, vamos a ver una nueva pobreza, que es la pobreza asociada a la separación del mundo digital, que va a ser una nueva tipo de pobreza. El que tenga y el que no la tenga, o el que la tenga en dificultades, ¿no? Y todas estas cuestiones hacen que las políticas sociales no pueden partir de la base de la uniformidad. Esto no significa tener políticas focalizadas a la vieja usanza, digamos, a la usanza neoliberal. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que el Estado, tecnológicamente, tiene muchas herramientas como para hacer políticas sociales más inteligentes que las que ha llevado en América Latina hasta hoy, que en buena parte de América Latina, cuando los hay, son un simple bono para un supuesto sujeto ciudadano que es pobre. Yo creo que hay un renovado seguimiento de la situación de los migrantes en América Latina. Empieza a haber mucha circulación entre los países, digamos, obviamente la diáspora venezolana ha impactado en todo el continente, pero hay muchas situaciones migratorias también vinculadas, por ejemplo, a los desastres naturales, no solamente a los hechos políticos, que hay que ir siguiendo, digamos, porque son una enorme cantidad de personas que tienen unas dificultades muy particulares, que tienen poca vinculación con el Estado, y yo creo que hay que tener nuevos mecanismos para esto.
creo que la crisis también requiere de la creación de institucionalidad metropolitana. Esto es, en América Latina prácticamente no hay institucionalidad metropolitana. Los países que reconocen las metrópolis, digamos, con dispositivos de gobierno, en general lo hacen de manera muy formal, o sea, puede existir en el ordenamiento jurídico lo metropolitano como hecho, pero no existe en la realidad, y lo que estamos hablando es de políticas reales para resolver problemas de los ciudadanos reales, digamos, ¿no? Y cuando uno se sorprende, digamos, ¿no? Hoy en un periódico maliciosamente, en un periódico de Buenos Aires, hablan de un seminario que tuvo ayer lugar de la Fundación Metropolitana, y el título es, y no es el más grande de todos, digamos, porque ese estaríamos más acostumbrados, que dice: intelectuales proponen eliminar los límites del área metropolitana en Buenos Aires, entre Buenos Aires y el conurbano. No, señores, eso no se puede. O sea, ya para empezar, el que pone el título no sabe, digamos, ¿no? Pero además es malicioso. Lo que estamos tratando es de construir unos mecanismos que permitan gobernar sobre 16 personas. ¿No? No se puede gobernar sobre 3 y sobre 13 por separado, con el nivel de asimetrías que hay. No se puede. O, mejor dicho, sí se puede. Se puede gobernar mal. ¿No? Entonces es, como yo siempre digo, ¿en qué terminamos con ese tipo de gobiernos fragmentados? Que la inversión por cada ciudadano en materia de vivienda, uno de los grandes problemas que tienen que ver con la difusión de la pandemia, que es el hacinamiento. En el área metropolitana de Buenos Aires se invierte 1 peso argentino, 1 peso por día por habitante. Entonces, bueno, vamos a invertir 1 peso por día por habitante en materia de vivienda, bueno, sale esto que tenemos. ¿No? Yo creo que hay que involucrarse mucho más con los problemas reales de los ciudadanos. Yo creo que todos los que tienen una responsabilidad política o los que trabajamos cercanos, tenemos que empezar a mirar estas cuestiones, vincularse, ¿no? A los problemas reales de los ciudadanos, ¿no? Porque no siempre la agenda pública ni la agenda de los medios corresponde con las necesidades concretas y puntuales que tienen los ciudadanos, digamos, ¿no? Y esto en un contexto de presión sobre las instituciones democráticas, que vamos a ir viendo, digamos, porque todas las crisis, lo tuvo la crisis del 2008, digo, todas las crisis, o puedo ir para atrás todos los años que quieran, ¿no? Ponen en tensión a los sistemas políticos, digamos, ¿no? Yo creo que la agenda digital es un tema al cual va a haber que darle mucha prioridad, pero no solamente es un problema de acceso y regalar una tablet, que es muy bueno y muy importante, porque si no, no entran en los hogares más humildes. Pero el problema es muy otro hoy, es cómo usar esas herramientas para reducir la brecha social, ¿no? Y entonces, la realidad es que para los gobiernos locales, yo creo que en el futuro, más importante a veces que pelear por 4 cuadras de cordón cuneta o del asfaltado, un tema va a tener que ser garantizar para todos los sectores de una sociedad el acceso a la digitalización, para que no haya chicos que tengan que estudiar, digamos, conectándose con el internet de un teléfono para poder seguir estudiando. Digamos, está muy bien, digo, lo hizo el Plan Ceibal, lo hizo Conectar Igualdad, ese es un paso importantísimo. Nadie está diciendo que esas cosas no tienen que ser, pero hoy es otra cosa distinta, porque la digitalización además podría ser por ejemplo,
aquí el senador es el senador de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires arrastra históricamente el problema de la baja cantidad de horas de los niños en la escuela por falta de infraestructura, porque no hay escuelas suficientes. Bueno, una convergencia de una educación bimodal, donde los chicos usen parte de su tiempo en la educación virtual, una parte de su tiempo en la educación presencial, nos permitiría que los niños tengan más horas de clase. Pero para eso, nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes para pensar esas estrategias, para pensar esas estructuras, para pensar un sistema educativo distinto. No es el mismo transformado a lo digital, es que es otra cosa distinta. Y yo creo que los municipios tienen una gran responsabilidad por su mayor sensibilidad con los ciudadanos. Creo que además vamos a tener que ser creativos desde los gobiernos locales en ajustarse a los nuevos patrones de consumo y de comercialización. Yo puedo entender, por ejemplo, en nuestros territorios, Uber, en el caso, por ejemplo, de la Argentina, es básicamente ilegal, salvo en la provincia de Mendoza. Pero la gente usa Uber. Es una realidad. Y en los barrios humildes, más usa. Entonces, lo que hay que ser es creativos, digamos, con todos los sectores, pero la realidad es que hay una etapa, digamos, del desarrollo de la sociedad donde será con las normas que tenemos o la gente desarrollará prácticas sociales sin esas normas, ¿no? En general, yo siempre les digo a mis alumnos, la ley en general nunca mira al futuro, la ley siempre mira, cuando mucho el presente, y si no, mira el pasado, ¿no? Pero en tiempos de tanto cambio, yo creo que hay que hacer desde las agendas locales un ajuste para estas cuestiones. Y por último, sé que estoy hablando demasiado y Nahuel tiene cosas mucho más apropiadas para hablar. Yo creo que en materia de cooperación internacional, primero, uno se pregunta, ¿por qué tan poco? Aquí yo veo compañeros en el seminario de distintas ciudades, Villa Tandil, Villa Rafaela, que tienen larga tradición. Pero la realidad es que es una liga pequeña la de los municipios que trabajan en políticas de cooperación internacional. ¿Sí? Claramente aquí hay que participar más, eso implica más participación en redes de ciudades. La realidad es que la participación de redes de municipios argentinos en redes, básicamente internacionales, que son las que nos ocupan hoy, es pobre, salvo en mercociudades. Y en el caso, llamativamente, pero son de una sola provincia, o de dos, en general, que es la red de ciudades educadoras, digamos, donde hay una alta concentración de ciudades cordobesas y santafesinas. En el resto, por ejemplo, de Argentina, hay muy poca participación en redes de ciudades. Hay países de América Latina que no tienen políticas proactivas, digamos, un país que yo conozco mucho, como Chile. Los municipios no tienen prácticamente una gran agenda de vinculación con el mundo. ¿Sí? Y hay una oportunidad histórica, claro, si yo estoy esperando que llegue un señor de Japón, que me abra una valija llena de yenes para aplicar, bueno, eso no existe más hace 30 años, forma parte de nuestras propias ignorancias. Pero la cooperación se plantea desde otro lado, se plantea desde el aprendizaje, desde el intercambio, que muchas veces viene también con recursos humanos o recursos económicos, pero lo primero es tener una hoja de ruta en esto, y la realidad es que nos falta. ¿Cuántos municipios, Nahuel se debe acordar, yo me acuerdo menos, pero cuántos municipios argentinos tienen, por ejemplo, para citar un ejemplo, tienen sus oficinas de cooperación? Habíamos hecho un estudio en una cosa que habíamos intentado promover, eran una treintena, estoy hablando de 30 municipios. Claro, son todos municipios, pero son 30. A ver,
¿Y cuántos municipios pasan una buena evaluación de lo que es una política de cooperación seria, sustentable, aprovechable por la sociedad civil, por el gobierno, por las escuelas? Porque no quiere decir que la política tiene que ser para el turismo de los funcionarios, tiene que ser para que le sirva a todo el territorio, para el desarrollo de todo el territorio. Yo creo que hay que incentivar, tiene que haber incentivos para trabajar la cooperación descentralizada. Creo que también, y este es un tema que es una vergüenza que yo hable al lado de Nahuel, pero que es el tema transfronterizo. Es verdad que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos pocos municipios transfronterizos, y la provincia de Buenos Aires no piensa que tiene una frontera por el río La Plata, pero sus municipios son en parte también transfronterizos. Pero en cualquier caso, es un problema que el país, en general, lo veíamos en una charla el otro día para el Instituto Social del Mercosur, donde yo anduve diciendo mis sandeces, que es, bueno, aquí no hay política para los municipios de frontera, los municipios de frontera son vistos como algo muy lejano, no tienen capacidad de lobby, pero después en un seminario te aparece, como ayer, un señor que nos apareció en el seminario de Findel y nos decía, ¿saben ustedes el costo de teléfono que yo tengo? Porque todo el tiempo mi teléfono me lo toma el roaming. Entonces, si yo quiero llamar a otra persona, a mi familia, en otro lugar del país, tengo que hacerlo por la antena de roaming del país vecino. Entonces, eso es una política de fronteras. Los municipios tienen que tener una política de fronteras y desde los niveles nacionales y provinciales tiene que haber un apoyo a ese tipo de iniciativas. ¿Podemos seguir sin hacerlo? Sí, todo se puede en la vida. Por supuesto que se puede seguir sin tener una política en esa dirección. Ahora, no pidamos después buenos resultados en esta materia. Adrián, sabes que soy siempre políticamente incorrecto y hablo mucho. Honrado de haber estado en este seminario y espero que para todos algunas de estas reflexiones les sirvan. Oh, muchísimas gracias, Daniel, por tu exposición tan abarcativa sobre tantos temas de interés y por interpelarnos, digo, en las cosas hacia donde debemos ir. Me parece que las críticas constructivas y propositivas, tal cual vos las has planteado, y la interpelación a todos los participantes hacia donde tenemos que ir, es muy positiva y enriquecedora. Y dentro de eso también plantear, rescato lo que vos expusiste, que en el caso de la coyuntura que estamos viviendo hoy, cómo ha funcionado en nuestro país la interrelación, no solo nación, provincia y municipios para el tema de la pandemia, el COVID-19 y la preparación del sistema sanitario, sistema de seguridad y socioeconómico que hoy estamos viviendo, que lejos de ser el ideal, realmente le hemos puesto un valor agregado respecto de otros países, obviamente en el sanitario por la ampliación del sistema, y aunque vemos que van aumentando los casos, no llegamos a la saturación que ha pasado en otros lugares del mundo. Y en lo socioeconómico, la contención en los distintos niveles sociales con las distintas herramientas del gobierno nacional, provincial y en muchísimos lugares de los gobiernos locales. Sin lugar a duda, esta nueva normalidad nos plantea desafíos. Y estos desafíos yo los encuadro en lo que vos también planteaste. Digo, la pospandemia no nos puede agarrar como la prepandemia, y tenemos que aprender de esto, y obviamente ya no vuelvo a hablar de los ODS, pero yo hago referencia en tu exposición al tema tecnológico. Digo, la importancia de poder continuar con los sistemas tecnológicos y dotar a nuestra población de la instrucción y los medios necesarios para que no se sigan generando desigualdades que ya en nuestra región, en América Latina, son, por cierto, muy amplias respecto de otros lugares del mundo. Así que, y en el tema de los gobiernos locales, sin lugar a duda, los canales de comunicación, ampliar los canales de comunicación con los vecinos y las vecinas, porque son los primeros mostradores de que deben atender los reclamos, las necesidades y poder planificar cada una de las ciudades. Y si tengo que resumir en todo lo que planteaste vos y que nos interpelaste,
digo, bueno, planifiquemos para adelante. Esto creo que es hacia donde vos fuiste, y si le tengo que poner una palabra, la planificación. La importancia del desarrollo de nuestras comunidades con una verdadera planificación a través de las acciones y de la legislación, tanto locales como provinciales, no siempre mirando atrás o que mirar la coyuntura porque la realidad se impone, sino adelantarnos a buscar realmente lo que nuestra población está necesitando y va a necesitar en un futuro. Así que muy agradecido, Daniel, como siempre, clarísimo tu exposición. Bueno, a partir de ahora vamos a la segunda exposición. Lo vamos a escuchar al doctor Nahuel Odone, quien es el jefe del Departamento de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales del Instituto Social del Mercosur. Antes decirles que Nahuel es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, tiene maestrías en Derecho de la Integración Económica por la Universidad de El Salvador y en Integración Económica Global y Regional por la Universidad Internacional de Andalucía. Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. Se ha especializado en Desarrollo Local en el Politécnico de Milán y en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario de varias organizaciones internacionales en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, España, Italia, Paraguay, Taiwán y Uruguay. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y ha sido director de Cooperación Internacional del municipio de Monte Caseros, Corrientes. Ha sido investigador del Centro de Estudios Política Internacional de Roma y de la Unidad de los Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes. Como consultor internacional, ha contribuido con el fortalecimiento de las capacidades proyectuales y de gestión de numerosos municipios de Argentina y América Latina para su internacionalización, y es autor de diversas publicaciones para instituciones como la CEPAL, el BID y ONUDI sobre cadenas globales de valor. Gracias por acompañarnos, Nahuel, y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Adrián, por esta posibilidad de conversar. Y estaba, bueno, un poco analizando mientras escuchábamos las palabras de Daniel, la nutrida participación que tenemos, y en realidad este es un webinario en donde tenemos participación de muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también es un webinario federal, tenemos participación de muchísimas provincias de Argentina, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Misiones también, y bueno, y por supuesto de otros países como Brasil, México, Paraguay, Uruguay y El Salvador. Entonces es una oportunidad sumamente preciada para nosotros para poder compartir algunas ideas. Evidentemente, como siempre sucede, hablar después de Daniel Grabacor es un enorme desafío porque nos interpela y plantea un montón de cuestiones que nos generan muchísimas preguntas. Yo me voy a tratar de concentrar en lo que ha sido, sobre todo, la actuación internacional de los gobiernos locales durante la pandemia y qué posibles escenarios pueden encontrar para la recuperación. La primera cuestión, antes de comenzar con esto, quiero hacer algunas aclaraciones que me parecen oportunas y pertinentes, es que hablar de este escenario post-pandemia nos plantea un enorme desafío. Yo no estoy muy convencido del concepto de nueva normalidad, porque me parece que hablar de nueva normalidad de alguna manera es aceptar que el estado pre-pandemia era normal y era un estado que, como nos mencionaba Daniel, planteaba enormes desafíos y sobre todo en nuestra región vinculadas a la desigualdad y a la pobreza estructural de nuestros países. Entonces yo creo que tenemos que plantearnos este escenario no como una nueva normalidad, sino como una oportunidad para pensar justamente cómo lograr, e incluso en este contexto difícil marcado por la pandemia, resolver problemas que han sido y son todavía estructurales desafortunadamente en nuestra región. Desde el Instituto Social del Mercosur nosotros hemos planteado diferentes actividades para justamente discutir, conversar, dialogar, contribuir al apoyo de políticas públicas vinculadas a esta situación de emergencia en particular, en donde hemos organizado distintos webinarios sobre los temas vinculados a COVID-19, hemos modificado nuestra oferta curricular en el marco de la Escuela de Gobierno del Instituto Social del Mercosur, lanzando un curso sobre liderazgo público y responsabilidad social.
hemos adaptado la implementación de nuestros proyectos, sobre todo aquellos proyectos que tienen que ver con estimular la cooperación en zonas de frontera del Mercosur, que producto del cierre de fronteras, obviamente no podemos implementar con esa vocación que se describía de dar voz a los distintos actores y actrices que forman parte de nuestros territorios de frontera, y hemos diseñado también algunos proyectos que buscan contribuir con nuevas políticas para la apertura ordenada de la frontera, como siempre dice nuestro director ejecutivo Juan Miguel González Di Vivolini, no se puede construir integración regional con fronteras cerradas. Ahora, dicho esto, y visto que es un seminario sobre gobernanza global y local, las opiniones, en la mayor parte de ellas que voy a dar a continuación, son opiniones que tienen un carácter absolutamente personal, y que se basan más en estas reflexiones académicas que hemos compartido con Daniel Cravacuri y con tantos otros colegas que nos acompañan y que incluso están participando de este seminario. La primera cuestión que yo quisiera decir es que en perspectiva histórica, las pandemias, así como los desastres naturales, han impactado fuertemente sobre los esquemas de cooperación internacional para el desarrollo. Tanto porque los han impulsado la creación de nuevos esquemas, o han impulsado la adaptación de los esquemas existentes, o bien han planteado de alguna manera desafíos o han cuestionado la utilidad de esos esquemas de cooperación internacional existentes. Y COVID-19 no ha sido la excepción, ya que ha permitido de alguna manera reconfigurar algunas relaciones de cooperación que han incluido tanto a los gobiernos en términos de los estados centrales, como también a los gobiernos subnacionales, ya sean de carácter regional, provincial o local. A nivel de los estados centrales se observaron fenómenos que habían desaparecido parcialmente. Han surgido fenómenos, por ejemplo, fuertes de cooperación sur-norte, como fue el apoyo que brindó Cuba a Italia y otros países europeos. Se consolidaron los esquemas de cooperación sur-sur, a partir, por ejemplo, de la gran cooperación que ha brindado China a lo que se denomina el sur global, o incluso el regreso de la cooperación médica a Brasil, que como todos ustedes saben, se había retirado con el cambio de gobierno. Es decir, que en términos de los estados centrales, del diálogo que existe al interior del sistema de cooperación internacional, hemos observado modificaciones importantes en las dinámicas de cooperación. Al mismo tiempo, a nivel de los gobiernos intermedios y locales, también hemos observado importantes modificaciones, sobre todo porque se han retomado algunas experiencias y se ha fortalecido especialmente el trabajo en red, que venía ya desde hace algunos años cobrando importancia entre los gobiernos locales. En primer lugar, se han retomado los hermanamientos, ¿sí? Y los hermanamientos son el instrumento histórico de cooperación internacional bilateral entre gobiernos locales o municipales. Emergieron con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y lo que hoy es la Unión Europea, sobre todo para fortalecer el intercambio académico y cultural para que las sociedades se conociesen para evitar una tercera guerra mundial. Ese es el origen de los hermanamientos y de la principal forma iniciática, si se quiere, de cooperación internacional a nivel de los gobiernos locales. Pero sin lugar a dudas, a lo largo de los años, especialmente a partir del estímulo de la cooperación descentralizada dentro de los diferentes esquemas de cooperación internacional, también a partir de los procesos de integración regional, como puede ser el Mercosur, las redes de ciudades han también fortalecido su rol de articuladoras de intereses de los gobiernos locales para acercarlos a otras escalas, ya sean regionales y globales. Entonces podemos decir que hoy en día, tanto el papel de los hermanamientos como el papel de las redes de ciudades son dos instrumentos claves que fortalecen la cooperación territorial entre nuestros países. Y es importante, por ejemplo, tomar en cuenta los distintos hermanamientos y provincias que se pusieron de relieve una vez surgida la pandemia. Mendoza, por ejemplo, recurrió a su hermanamiento con la provincia de Guantón para recibir barbijos quirúrgicos para atender al personal civil y de seguridad. Este vínculo entre las provincias llevaba ya varios años. El año pasado habían justamente firmado un nuevo memorándum que profundizaba la relación entre Mendoza y esta provincia china. La provincia de Córdoba hizo lo mismo, tenía un acuerdo
de cooperación con Chongqing, y justamente este hermanamiento lo fortaleció, lo dinamizó y le permitió la llegada de insumos estratégicos de material sanitario. Lo mismo sucedió en Chile, la región de Biobío puso en valor su larga relación con la provincia china de Hubei para acceder a mascarillas de manera estratégica, rápida, que como todos sabemos son indispensables para prevenir la pandemia. La provincia de Buenos Aires, de hecho, también recibió directamente mascarillas e insumos médicos de China. Asimismo, las ciudades operaron sus hermanamientos. Esto es muy claro, un caso paradigmático fue el hermanamiento que existía entre justamente Concepción y Wuhan, donde tuvo origen la pandemia, y Concepción rápidamente, ¿no?, articuló este hermanamiento para recibir en primera instancia material sanitario que resultaba clave para prevenir la curva de contagio del virus. Es decir, las municipalidades y las provincias rápidamente utilizaron los instrumentos que tenían a disposición para justamente enfrentar el desafío de mitigar la propagación, que es clave sobre todo las áreas urbanas de nuestros países. Claro, el tema es que la contención no es el único reto de la pandemia. La contención es el reto principal al momento de la emergencia, pero evidentemente una vez que fue declarada la emergencia, que se tomaron las primeras decisiones, los retos se fueron incrementando, los desafíos se fueron incrementando, y evidentemente las ciudades, y especialmente las redes de ciudades, han constituido espacios claves de colaboración para discutir otros retos no vinculados necesariamente a lo sanitario, y a partir de allí, de alguna manera, también contribuir al enlace entre lo que es la agenda de la emergencia con la agenda de la recuperación. Y este es un punto que yo quiero poner de relieve, que en muchas ciudades, y sobre todo a nivel de las redes de ciudades, en la medida de sus posibilidades, se está discutiendo y conversando sobre la agenda de la recuperación. Y aquí tenemos, claro, por supuesto, distintas formas de fortalecer, de tratar de incentivar los distintos intercambios. Obviamente, los webinarios han sido un instrumento inicial, clave. Hemos asistido muchos de nosotros, yo estoy seguro que todos los que nos están acompañando y todas las que nos están acompañando en este seminario han asistido, han sido testigos de distintos webinarios organizados por diferentes redes de ciudades. Por ejemplo, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, junto con ONU Habitat, organizó un ciclo de conferencias que se llama Experiencias de Aprendizaje en Vivo, Beyond the Outbreak, en donde abarcaban los temas conexos a la pandemia, como el desarrollo social, las políticas de vivienda, las personas en situación de calle, las modificaciones del transporte urbano, cómo atendíamos los negocios locales, qué pasaba con la población migrante, qué pasaba con la población LGBTIQ en nuestros territorios, cómo preveníamos la violencia intrafamiliar y de género, entre otras cuestiones. Otras redes de ciudades también rápidamente configuraron estrategias y acciones, inicialmente también giraron alrededor de webinarios, como puede ser Metrópolis, Alas, C40, entre Metrópolis y Alas se constituyó, elaboraron un programa que se llamó Ciudades por la Salud Global, que reunía distintas iniciativas urbanas para responder a COVID-19. Otra red, C40, lanzó un Global Task Force más centrado en el recovery, en la recuperación, para analizar esos temas estratégicos, esos temas estructurales que todavía seguían estando pendientes en nuestros países. A nivel de Sudamérica, inicialmente la red de Mercociudades también lanzó un grupo de acciones y una herramienta que se llamó Mercociudades Responde a COVID-19, y lo que hacía esta herramienta, en primer lugar, era el acceso a información actualizada, oficial, en términos nacionales, digamos, de las distintas ciudades que conforman la red, sobre todo esto que también es un desafío muchas veces para los pequeños gobiernos, para los gobiernos del interior de nuestros países, que es el acceso mediato a información actualizada, sobre todo al inicio, sobre cómo iba evolucionando la pandemia. Pero también tenemos otras experiencias a nivel, por ejemplo, de cooperación transfronteriza, sumamente interesantes. Daniel mencionaba la importancia de la cooperación transfronteriza para nuestra región, como puede ser la articulación alrededor de la cuenca del río Uruguay,
a partir del papel que lleva adelante el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, en donde participan municipios de Argentina, de Brasil y de Uruguay, donde generaron un sistema de intercambio muy práctico a partir de la creación de un observatorio socioeconómico que compartía información de manera semanal sobre evolución de la pandemia, presión sobre los servicios de salud en el área comprendida por el Comité de Desarrollo de la Cuenca, y sobre todo también organizaron una serie de webinarios sobre algunos temas estratégicos vinculados a la recuperación. Las ciudades también han acudido a lo que se denomina la diplomacia científica, han intentado fortalecer el diálogo con sus ambientes científicos tecnológicos. Hay un ejemplo paradigmático en Barcelona, pero también en Brasil, por ejemplo, a partir de la articulación del diálogo público-privado entre el gobierno local y una serie de empresas proveedoras de equipos e insumos médicos o que realizan investigación médica para ver de qué manera podían contribuir a mitigar el impacto de la pandemia en los territorios. Ahora bien, descrito este panorama, creo que es importante tomar en cuenta algunas cuestiones que se empiezan a observar y que se vinculan también con algo que ya nos mencionaba Daniel. Hay una variable que cambia sustantivamente en cuanto a lo que es la acción internacional de los gobiernos locales, que algunos académicos llamamos paradiplomacia. Es un concepto sobre el que todavía no hay necesariamente un consenso en toda la literatura, pero nosotros por paradiplomacia reflejamos la acción internacional de los gobiernos locales y regionales. Y hay una dimensión operativa que ha cambiado mucho y que tiene que ver con la necesidad de la presencia y de la participación internacional, que implicaba altísimos costos para muchos municipios y que impedía la participación de otros ante no poder afrontar este tipo de costos. Entonces, hay un giro importante en la utilización de las redes hacia las plataformas virtuales, ¿sí? Y esto evidentemente por algunos académicos se ha visto como una suerte de democratización de la paradiplomacia, pero creo que es una cuestión que hay que matizarlo porque evidentemente está planteando nuevos desafíos de participación en cuanto a las capacidades institucionales de los gobiernos locales, ¿sí? Y evidentemente la brecha digital sigue siendo, como lo mencionaba Daniel, muy fuerte en algunos municipios de nuestra región, al interior de nuestros países. No solo pensemos en las áreas urbanas, sino también en las áreas de carácter periurbano, rurales, en donde la brecha digital sigue siendo enorme para la administración pública. Entonces, esta oportunidad, de alguna manera, de estar expuestos a webinarios y a participación de actividades organizadas dentro del entorno virtual por las redes de ciudades, hay que matizarla un poco porque la brecha digital sigue siendo muy fuerte. De hecho, la semana pasada, CEPAL presentaba una propuesta para universalizar el acceso a tecnologías digitales para enfrentar los impactos de la pandemia, en donde no solo se estaba tomando en cuenta la situación de las personas, sino también la situación de algunos niveles de la administración pública. Entonces, evidentemente necesitamos continuar haciendo esfuerzos para reducir estas asimetrías que se dan entre los gobiernos locales en función de su nivel de internacionalización. Daniel también lo describía, es decir, en Argentina tenemos más o menos 2.200 municipios y entre el 10 y el 12% tienen una agencia, un departamento, un área dedicada a la cooperación internacional y sobre todo un área dedicada a la cooperación internacional que puede desarrollar una política endo-orientada, es decir, basada en sus propias necesidades, con un ejercicio de planificación vinculado al territorio, con la participación de los actores del territorio, y no dependiente de las modas de la cooperación internacional o de que se te acerque un organismo internacional a ofrecerte algún tipo de asistencia técnica o algún tipo de capacitación, sino absolutamente, reitero, endocentrado en función de cómo ellos ven que la cooperación puede justamente contribuir y apoyar sus propias estrategias de desarrollo. Porque la cooperación no sustituye el desarrollo, sino que tiene un papel de apoyo y de sustento a estrategias de desarrollo que se reflexionan a partir de los diferentes actores que forman parte y actúan en este espacio geográfico. Me parece que también es importante tener en cuenta y reconocer que cualquier modificación presente o futura que se dé
en el ámbito de las redes de ciudades no puede ser atribuida exclusivamente a la pandemia. Ello debido a que la acción internacional de las ciudades ya estaba de alguna manera inmersa en un propio proceso reflexivo previo a la aparición de COVID-19. En este sentido es importante lo que ha planteado en términos de desafío. Adrián ya lo adelantaba en su intervención, la Agenda 2030 y el papel que tienen los gobiernos locales en la implementación de la Agenda 2030. Se estima que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las 169 metas que caracterizan a estos 17 objetivos, en al menos 93 de ellas es importante la participación de los gobiernos locales, según los estudios que han hecho las distintas redes de ciudades. Evidentemente, entonces, este proceso de alguna manera había planteado desafíos en cuanto a los ejercicios de territorialización y de localización de la Agenda 2030 en términos de los gobiernos locales, en términos de la articulación de los procesos en territorio, y evidentemente la paradiplomacia cada vez se parece menos a lo que es la diplomacia estatal y se parece mucho más a una suerte de actor que traduce los grandes fenómenos globales en términos locales y que interlocuta desde el territorio con esas grandes tendencias de lo global, ¿no? Y esto me parece que es algo fundamental y que se puede ver claramente reflejado en el papel que tienen los gobiernos locales dentro de la agenda del cambio climático. Sin lugar a dudas, los gobiernos locales tienen un papel fundamental en las acciones de recuperación y de mitigación del cambio climático, y esto evidentemente los hace como una suerte de traductor en términos territoriales, en el diseño de políticas públicas, en el acompañamiento de procesos que suceden en términos globales en el propio espacio de referencia. Si bien al inicio, creo que hay otra cuestión que se mencionó y que es la siguiente, que si bien al inicio las ciudades no van a competir internacionalmente de manera directa entre ellas para obtener fuente de financiamiento en términos internacionales, yo creo que sí puede haber una primera competencia inicial fuerte en términos nacionales, porque van a existir fuertes necesidades de financiamiento y fuertes necesidades de obtener recursos públicos para garantizar servicios públicos, y esto evidentemente puede generar modificaciones importantes en las agendas políticas. Pero es necesario tomar en cuenta que la competencia por recursos financieros puede de alguna manera trasladarse de ese escenario nacional a un escenario internacional. Y esto me parece que es una cuestión de alguna manera a tomar en cuenta, a prevenir, a partir de fortalecer los esquemas de cooperación existentes, los esquemas de articulación supramunicipal entre los gobiernos locales. Y evidentemente puede darse a partir de la construcción de propuestas colectivas, de la constitución de lo que se denominan las comunidades de desarrollo para generar ejercicios de planificación territorial que superen muchas veces la escala municipal, que se queden en un espacio supramunicipal para la obtención de recursos. En este sentido creo que es muy oportuno también recordar que no existe una única vía para la paradiplomacia, no existe una única vía para desarrollar estas estrategias de internacionalización desde lo local, ya que el diseño de la paradiplomacia depende de muchos factores endógenos vinculados con las autoridades municipales. La capacidad de concertación, la capacidad de movilizar otros actores socios, la capacidad de fortalecer sus recursos humanos y financieros, las trayectorias propias de gobierno, el conocimiento de la agenda global, la capacidad de imitar a otros actores que están haciendo lo propio, lo que comúnmente se denomina isomorfismo en el diseño de políticas públicas, así también como el análisis de los propios factores exógenos basados en las coyunturas específicas. Entonces creo que esto es importante tomarlo en cuenta porque de alguna manera, si la dimensión local está llamada a tener un espacio relevante dentro de la esfera internacional, dependerá del esfuerzo y de la creatividad de los propios actores locales.
Estos deberán trabajar tanto en un sentido individual como en un sentido colectivo, y no solo en términos de gobierno, sino también a partir de la generación de múltiples alianzas con otros grupos de interés, con otros actores de interés, como puede ser el sector privado, la academia, la sociedad civil, y recuerdo que alguien en el chat anteriormente mencionaba la importancia del ODS 17 en este contexto. Yo ahí quiero recordar dos cuestiones más que incluso se vinculan fuertemente con lo que mencionaba el senador Santarelli en su intervención inicial. Hay espacios estratégicos que creo que tenemos que poner en valor en este momento, y recordaba cuando en el año 2005 las Naciones Unidas publicó un informe que se llamaba We the People, United Nations and the Civil Society, nosotros las personas, las Naciones Unidas y la sociedad civil, en donde es un informe del 2005, o sea, antecede a la Agenda 2030, el director de este informe fue el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y este informe realmente llamaba a que la sociedad civil colaborase fuertemente con los gobiernos locales que tenían la representación territorial y con los parlamentos. Y yo creo que esta cuestión sigue siendo absolutamente vigente, en donde tenemos que trabajar muy inteligentemente aún el fortalecimiento del diálogo entre sociedad civil, municipalidades y parlamentos, tanto los parlamentos centrales, sobre todo, como los parlamentos también provinciales, los parlamentos de los gobiernos intermedios, que tienen una cercanía mucho mayor con la ciudadanía, con las y los votantes de su territorio. Y creo que esto sigue absolutamente vigente, está absolutamente vigente en la Agenda 2030, y sobre todo máxime entrados en esta última década, en esta década para la acción, en donde estamos llamados a que las acciones de las personas y las acciones desde lo local tengan su impacto y tengan su reflejo. Ya para terminar, entonces, dos o tres cuestiones que creo que vale la pena analizar con delicadeza, con detenimiento, con cuidado en el contexto post-pandemia. La primera cuestión, las diferencias urbano-rurales. Fuerte, hay que cambiar el chip sobre cómo analizamos las dinámicas urbanas y las dinámicas rurales. Evidentemente hay una confluencia mucho mayor de fenómenos, una interconexión mucho mayor entre lo que se denomina la nueva ruralidad y la vivencia al interior. Por ejemplo, pensemos en el caso de la provincia de Buenos Aires, de muchísimos municipios que tienen dinámicas urbano-rurales con una identidad muy propia y muy particular. La escala de ciudad hay que pensarla nuevamente, y sobre todo también las particularidades de las áreas urbanas, y este es un enorme desafío en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Santa Fe, en el caso de la provincia de Córdoba, en el caso de la provincia de Mendoza especialmente. Las principales fuentes de generación y de distribución de riqueza en lo local que impactan en la recaudación, y creo que tenemos que cuidar mucho esta cuestión en función de cómo han resultado afectados los negocios locales en función de las políticas de confinamiento para prevenir justamente que la pandemia se extendiese durante la población, el respeto a la autonomía municipal y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para que no afecte la acción internacional de los gobiernos locales y regionales, y en este sentido las relaciones intergubernamentales, cómo dialoga esa dimensión que se denomina vertical dentro del esquema de gobernanza, es fundamental, porque de alguna manera pensar el día local de la pandemia, pensar el día después de la pandemia, perdón, desde lo local, como lo mencionaba, desafía la creatividad, pero también nos impele a ser muy efectivos en las decisiones que tomemos y en las políticas públicas que diseñemos. Y en este sentido es clave entonces tomar en cuenta cómo damos oxígeno a esta dimensión vertical de la gobernanza, en donde tenemos dinámicas que son descentralizadoras, pero también a veces dinámicas que son centralizadoras, en un sentido vertical descendente y en un sentido vertical ascendente, pero también considerar la dimensión horizontal, y creo que hay que hacer mucho hincapié en la dimensión horizontal y en los espacios de participación que los municipios crean en cada uno de los territorios, que como mencionaba Daniel, no es tener una app en el municipio. Ese engranaje clave del gobierno local en las dimensiones intergubernamental
y también en la dimensión horizontal del diálogo con el territorio es fundamental, porque la gobernanza genera valor con base en la innovación gubernamental, pero también con base en la innovación social. Y creo que en ese sentido el gobierno local tiene que justamente captar el valor agregado que surja de la innovación gubernamental y de la innovación social. Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto para mí compartir este espacio y estoy absolutamente disponible para las preguntas que se consideren pertinentes. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a vos, Nahuel, la verdad que muy claro, y tenés razón, Nahuel, a partir de ahora no hablo más de nueva normalidad, me convenciste, porque es presuponer que previo a la pandemia teníamos una normalidad y que la verdad que coincido que nos faltaba muchísimo para esa normalidad. Coincidir con vos con el tema de la cooperación internacional para el desarrollo, y que la cooperación ha sido positiva en el esquema sur-norte y sur-sur, y promover aún más la cooperación triangular, ¿no? Y sin lugar a duda coincidir en que tenemos que profundizar las redes de ciudades y hermanamientos de provincias y de ciudades, porque sin eso va a ser muy difícil salir de esto, o por lo menos va a costar muchísimo más. Y yo creo que tomar las experiencias desde los distintos lugares y poder aprovechar las fortalezas que cada ciudad, cada provincia tiene, y poder compartirlas, me parece que nos va a ahorrar tiempo, recursos, y que va a ser en beneficio de la sociedad en su conjunto. También pensar y generar un enlace entre la agenda de la emergencia y la agenda de la recuperación nos va a acortar esos plazos. Y sin lugar a duda, y poniendo un poco que el espíritu de todos estos webinars, si bien se han tratado muchísimos temas, ha tenido una centralidad la Agenda 2030, que vos lo has planteado, y la década de acción, que sin lugar a duda cuando se planteó en septiembre del año pasado en la cumbre de alto nivel, no se tenía en cuenta que iba a iniciar la década de acción con una pandemia, y que esto ha demorado aún más realmente la implementación y el impacto de la pandemia en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Ha hecho un estudio muy pormenorizado las Naciones Unidas, realmente ha sido un impacto muy grave. Decirte que nosotros ajustamos o intentamos ajustar todos los proyectos de ley que tratamos desde la Comisión y desde lo personal a la Agenda 2030, y en ese sentido hemos presentado esta semana un proyecto de ley de ciudades sostenibles, con una ley bastante amplia, y cuando fuimos enumerando el articulado y cuando la fuimos armando con todo el equipo de trabajo, íbamos viendo que muchísimas de las cosas que planteamos las ciudades las están haciendo, nuestros municipios los están haciendo, pero que hay que darle ese valor agregado para que realmente la sostenibilidad sea el eje de todas las políticas de gestión pública a nivel local, provincial y nacional. Así que muchísimas gracias por tu exposición, y bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas, y por el tiempo hemos resumido las distintas preguntas que nos han hecho los participantes en una pregunta para cada uno en función del tiempo. Y la primera pregunta es para Daniel Carabacuore, y bueno, y es justo un tema que venimos trabajando con Daniel, que si considera indispensable una reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades para adecuarse a estos nuevos conceptos que él vertió en su exposición. Daniel, te escuchamos. No sé quién me lo preguntó, pero miren, si la ley será vieja, que tiene 10 años más que yo. Fíjense, si yo tengo un montón de problemas y tomo 4 pastillas por día, imaginen los problemas que tiene la ley para resolver todos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Tampoco quiero destacar, y lo dijo Adrián, todo lo que estamos tratando de hacer para pensar una ley
orgánica de las municipalidades de Buenos Aires, que sea un puente entre una situación de no autonomía a una situación de autonomía que exigirá obviamente una reforma constitucional. Pero en el medio hay muchas cosas posibles. No hay que tener siempre las mejores leyes, sino las leyes que sean posibles. Por supuesto que la ley, porque hay que cambiar la ley de municipalidades. ¿Por qué? Porque la ley piensa un municipio como si estuviera a fines de los años 50. No en esta situación. Y quizás la ley de municipalidades que tenemos que pensar en muchas cosas es distinta que la que teníamos que pensar hace 6 meses, digamos, porque hay muchas cosas que antes no se podía, yo no podía, si yo no iba a buscar una receta a mi médico para que me recetara, no podía tener un medicamento. Y hoy, digo, me pueden mandar por el teléfono la receta, yo voy a la farmacia y me puedo comprar mi medicamento. Entonces, hay muchas cosas que antes no se podían y hoy 6 meses después sí se pueden. Así que pero hay que pensar los instrumentos, no solamente para el municipio de hoy, hay que pensar tanto podamos imaginar un futuro posible, realista, no soñador, pero sí anticipar un poco los cambios. Y eso obviamente que es modificando la ley de municipalidades. ¿Solamente la ley de municipalidades? No es solamente, porque tampoco las leyes hacen magia. Las leyes lo que tienen que hacer es reconocer el trabajo. ¿El trabajo de quién? De los municipios, de los intendentes, de los funcionarios municipales, que se pelan todos los días para tratar de administrar, aún con instrumentos de hace más de 60 años, para llevar adelante, para gobernar territorios. Nada, no voy a repetir todo lo que dije, yo a veces soy muy mala onda, pero digo, es casi, sobre todo cuando pienso en mi país y en mi provincia, ¿no? Todo lo que tenemos que mejorar, que resolver, todas las carencias que hay, ¿no? Entonces, pero también tenemos que pensar en mañana en una reforma. No, yo sé, soy realista, una reforma de la ley de coparticipación municipal. Digo, no se pueden hacer las cosas que hacen los municipios con tan pocos recursos. Y tampoco se puede con estas asimetrías, como yo siempre digo, mientras hoy el Tesoro Provincial estará poniendo a un municipio 1 peso, a otro municipio le estará pues poniendo 13, por cada habitante. Y esa diferencia durante 30 años. O sea, no es ni un problema ni de hoy, ni de ayer, ni del gobierno. No, es un problema de 30 años que tiene el sistema. Un sistema antimunicipalista, ¿no? Y entonces el problema es que necesitamos reformar muchas cosas, y muchas leyes complementarias también. Pero bueno, tenemos esperanza que en los nuevos tiempos hay líderes nuevos, como Adrián, que es senador desde diciembre, que están pensando estas cosas todo el tiempo, ¿no? Y muchos otros también que están queriendo hacer esos cambios para fortalecer al municipalismo, y me parece que muchas de las cosas se me confunden con el chat, con las cosas que fui diciendo, que fui viendo, ¿no? Sí, claro, y tenemos que hacerlo, y lo estamos haciendo, cada uno en su rol, uno protestando desde el punto de vista académico, pero cerca también de los responsables de hacer esto, de los que tienen que matizarlo políticamente, pero sí, claro que hay que hacerlo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta para Nahuel es cómo se pueden promover y fortalecer el desarrollo de herramientas puntualmente para fomentar la paradiplomacia. Muchísimas gracias, Adrián. Mirá, en realidad hay muchos espacios desde donde se puede promover la paradiplomacia. Yo creo que en general, pero en primer lugar hay que reconocer que tiene que partir de la decisión del gobierno local de internacionalizarse.
todavía fuertemente vinculada a la decisión del intendente o la intendenta, en el caso de Argentina, y bueno, y ojalá crecientemente pueda vincularse también a la decisión de la sociedad civil local, que busca este camino con apoyo de los distintos sectores, de los empresarios locales y demás. Pero dicho esto, una vez que existe esa decisión de internacionalizarse, hay distintos espacios de creciente interés para formar agentes municipales en temas de internacionalización. Durante mucho tiempo se hizo en el marco de la unidad de los gobiernos locales de la Universidad de Quilmes, pero también hay proyectos de cooperación específicos que lo que tienden a trabajar es en el fortalecimiento de capacidades proyectuales y de gestión de los gobiernos locales. Yo siempre digo que en cooperación lo difícil no es ganar 10 proyectos, lo difícil es ganar el primero, entrar un poco en ese club de gobiernos locales y ciudades que se benefician de la cooperación, y después comprender que hay una trayectoria incremental de adquisición de capacidades en donde partimos de proyectos pequeños con determinados objetivos que por lo general están vinculados al fortalecimiento institucional de las propias capacidades del municipio, y que después van incrementándose hacia otros proyectos de mayor envergadura, y que incluso algunos de ellos son los que pueden traer recursos económicos para el territorio. Entonces, afortunadamente hay algunas universidades en Argentina que se han interesado por adaptar sus currículas en las carreras de Relaciones Internacionales, en sus maestrías, en sus diplomados, incluyendo alguna materia vinculada a internacionalización de ciudades o internacionalización de gobiernos locales, y después hay una creciente conformación de espacios de colaboración interacadémicos que han focalizado su atención en los temas de la paradiplomacia. En Argentina menciono dos, como puede ser paradiplomacia.org, que es un sitio web extremadamente actualizado, donde van a encontrar información sobre esto que es internacionalización de los gobiernos locales. Han conformado una comunidad paradiplomática, que es interesante el perfil porque está conformada por académicos y también por practitioners, gente que viene del territorio y que viene de la gestión local, que forma parte del espacio, y también otra red que es la REPIT, que es la red de especialistas en paradiplomacia e internacionalización territorial, que también está conformada con una perspectiva similar, es decir, académicos y académicas que estudiamos estos temas, y también practitioners, especialistas, gestores de los territorios que han tenido un recorrido en la internacionalización. Ya para terminar, porque no me quiero extender en la respuesta, es importante poner de relieve que hoy en día también desde las distintas redes de ciudades, uno de los temas principales que se está discutiendo y tratando de abordar es justamente la profesionalización de quien está encargado de los asuntos internacionales en el gobierno local. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se crean las capacidades, pero esas capacidades no se arraigan en el municipio. Por múltiples factores, en general la ausencia de sistemas de incentivos internos que haga que el funcionario o la funcionaria que trabaja en cooperación internacional permanezca en la institución. Entonces, clave fortalecer estos recorridos de profesionalización de quien está al frente de asuntos internacionales en un municipio. Esto también contribuye a una legitimidad funcional de quien está al frente de ese espacio, porque en los gobiernos locales, se mencionó rápidamente, no se discute quién está al frente del área de salud, del área de cultura o del área de desarrollo local, pero sí se debate la figura de quién está al frente del área de internacionales, porque es quien acompaña al intendente o al intendente a viajar cuando se podía. Entonces creo que hay una legitimidad funcional que se construye a través de la profesionalización, y sobre todo también arraigar las capacidades en las instituciones, porque el gran desafío de los gobiernos locales hoy en día es su continuidad en el ámbito de las relaciones internacionales, porque por la misma dependencia de la autoridad política de turno, del intendente o la intendenta que plantea la internacionalización, hay recorridos que son muy pendulares, es decir, gobiernos locales muy exitosos que durante un periodo de gobierno tienen una alta presencia internacional, y después, debido a los cambios institucionales, baja esa presencia y se pierde espacio. Entonces creo que para prevenir esta onda pendulante es importante tener, obviamente,
reafirmada esa decisión, constituida por una normativa local y un profesional que permita justamente visibilizar los beneficios de la cooperación internacional en términos municipales y de todo el territorio. Más que claro, Nahuel, muchísimas gracias. Así que bueno, agradecerle una vez más a quienes nos acompañaron en este ciclo de webinars, y como les dije al principio, el entusiasmo y el interés de todos y todas quienes nos acompañaron nos motiva a mejorar y ofrecer propuestas con las que nos sentimos identificados como ciudadanos y ciudadanas. Por eso, junto a los legisladores y legisladoras de la comisión, les quiero anunciar que en muy poco tiempo vamos a generar un nuevo ciclo en 3 etapas de webinar que se va a llamar, o está enfocado en el comercio internacional como eje del posicionamiento local en el nuevo contexto global. Nuevamente estamos convocando a expertos y especialistas para poder realizar este nuevo ciclo del ámbito de gobierno, académicos y en este caso de sectores productivos en sus máximos niveles. Así que muchísimas gracias. Quiero antes de terminar agradecerle a mi equipo, a la licenciada Valeria Legido, a Carlos Amánquez, a Pedro Luzarreta, a Facundo Maidana, que realmente han trabajado y trabajan mucho por generar estas charlas, estos debates, estos seminarios, y que creemos que humildemente hacemos un aporte para lo que viene. Así que muchísimas gracias. Nuestros equipos de trabajo se pondrán en contacto con todos ustedes para darle detalles de la nueva propuesta, y más está decir que estamos a su disposición para que nos acerquen iniciativas, ideas y propuestas que nos ayuden a todos a construir un futuro mejor. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.